Marimeli, Mariquecho. Minca Minga nuestro yu, encuentro nuestro territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka y Mainaya Cachanquichi. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra radio Aini, que este es un espacio autónomo y autogestionado donde conversamos de diferentes temas relacionados siempre con los derechos humanos. Y soy Leila Noriega, de Radio Aini, y quiero agradecerles, ¿cierto?, que nos acompañen en este espacio y además recordar nuestras redes sociales, nuestra web radioaini.cl y en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify nos encuentran como Radio Aini. Y en nuestro espacio de entrevistas que le llamamos Voces, hoy día vamos a conversar con Nanette Liberona Concha. Ella es académica del Instituto de Estudios Internacionales INTE de la Universidad Arturo Prat de Iquique y además es integrante de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá, AMPRO. Hoy día vamos a conversar con Nanette sobre la situación de los migrantes en esta época tan compleja de la pandemia y algunos hechos ciertos que han sucedido, sobre todo allá en Iquique, con esta avalancha de migrantes que vivieron una situación muy crítica. Nanette, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, gracias. Gracias por este contacto y bueno, yo hacía esa introducción, ¿no? Que hemos visto y vimos a través de los medios de comunicación y también de las redes sociales como una gran cantidad de migrantes, ¿cierto?, querían cruzar la frontera específicamente allá en Colchane. Y eso alertó no solamente a las regiones del norte, que convivimos en estos movimientos permanentes, sino también a todo el país frente a lo que estaba sucediendo. Cuéntanos, Nanette, ¿cuál es la situación en que están los migrantes, bueno, en Tarapacá y en Chile, ¿no?, en esta pandemia? Sí, mira, bueno, la población migrante en general es una población que se encuentra en una situación de vulnerabilidad mayor a la de la población nacional por distintos motivos, pero principalmente porque están sujetos a un marco jurídico muy estricto, muy restrictivo, que no facilita su regularización migratoria. Entonces, muchas personas que migran a Chile se encuentran en una situación irregular o en una situación de irregularidad cíclica, que quiere decir que en un momento logran obtener algún tipo de residencia y después la pierden porque no tuvieron un contrato nuevo de trabajo, o porque salieron del país, o porque se les venció el plazo para pagar una multa y quedaron de nuevo en una situación irregular, y así van permanecen en una precariedad así más o menos constante. Además de esto, las personas que se encuentran con la situación regularizada tienen bastantes dificultades para acceder al mercado laboral en general. Eso se da en todo el país. ¿Y esto por qué? Porque es una población que ha sido históricamente, o más bien digamos en estos últimos, desde los años 90 en adelante, que aumenta la migración a Chile, principalmente a la zona central, y en los años después, posterior a los años 2000, concentrándose también en las ciudades del norte, como Iquique, Antofagasta y también en Arica, aunque en Arica es mucho más una movilidad circulatoria, ¿no?, como se le llama. Claro. Entonces, hay lo que quería decir es que han sido históricamente, en esta historia reciente podríamos decir, población discriminada, población que en realidad es racializada, ¿no? Racializada porque se asocia mucho a los rasgos que la población presenta, que en algunos casos es población indígena o población afrodescendiente. Y en ambos casos son poblaciones que en general en todo el continente americano, podríamos decir, son poblaciones que son racializadas y por lo mismo discriminadas y sometidas a distintas formas de exclusión, de marginalización, ¿cierto?, de explotación laboral. Y esto por una historia colonial, ¿no? Simplemente vamos repitiendo los patrones coloniales. Y en el contexto de la pandemia, entonces, para volver a la pregunta, esto se exacerba, ¿no? Porque nos encontramos con que la precariedad laboral que tiene la población migrante, su gran mayoría,
es tal que hay una inmensa cantidad de personas que perdieron sus fuentes de trabajo, ¿cierto?, por encontrarse en un sistema informal, ¿sí? Por otro lado, no todos estaban en el sistema informal, pero quienes estaban en el sistema informal decididamente pierden sus puestos de trabajo. En otros sectores también, ¿cierto? El trabajo doméstico, donde había muchas personas con contratos laborales que fueron anulados, fueron cerrados los contratos, terminados, perdón, y se encontraron sin trabajo. Entonces, esto provocó que al segundo mes, digamos, de la cuarentena, abril ya, una gran cantidad de personas decidieron retornar a sus países, ¿no? Principalmente, como te digo, personas que ya no tenían sus contratos de trabajo y no tenían redes tampoco, no tenían familiares, no tenían un conjunto de elementos que podrían permitir, no sé, pues llegar de allegado o estar pagando una pieza con ahorro. No existía esa posibilidad. Entonces estaban así directamente en la calle, sin trabajo y sin plata para pagar ningún tipo de vivienda. Entonces, esto como se dio en distintas ciudades, también se dio acá en el norte, pero como se dio también en el sur, la gente empezó a venirse hacia acá y provocó un colapso importante acá en la ciudad de Iquique, sobre todo al momento en que esto se hace de una masividad incontenible, ¿no? Que fue lo que pasó cuando la gente estuvo acampando en Huara, en Alto Hospicio y en Colchane al mismo tiempo, paralelamente. Entonces ¿qué es lo que provocó este confinamiento, ¿no?, este estancamiento de personas que estaban acampando, digamos, en las calles? Fue el cierre de fronteras. Entonces aquí el primer elemento que tenemos para analizar es cómo los estados cierran las fronteras a sus connacionales, en este caso el Estado boliviano, ¿no?, que no permitió, que incluso militarizó la frontera entre Chile y Bolivia, en la zona de Colchane, para impedir que las personas migrantes volvieran a su país a cumplir cuarentenas. Y en el fondo la gente lo que quería era llegar a sus hogares donde tenían realmente un techo y familiares que les podían ayudar a sobrevivir en esa precariedad extrema en la que se encontraban. Eso así como a grosso modo. No sé si quieres ahondar en algo de lo que he dicho. Sí, bueno, Nanette, pasó muy similar acá también, ¿no? Nosotros teníamos, bueno, como compartimos también frontera sobre todo con la frontera con Perú, el cierre de la frontera hizo agolpar a mucha gente en los consulados, y no solamente en los consulados, también alrededor del terminal internacional, ciertos sectores, incluso también en la costa, en la playa, tú encuentras gente acampando, no necesariamente peruanos, ¿no?, que quieren volver a Perú, sino también de otras nacionalidades más al norte para seguir cruzando fronteras. En ese sentido, esas medidas, ¿no?, porque parece ser como, hay una, no sé si es contradicción, pero esto, cómo se resguardan los estados, los países, pero también cómo resguardamos a la ciudadanía, o sea, pareciera ser que es más relevante y cómo sopesar, y en eso, ¿qué otros ejemplos también? Porque vimos varias fronteras de Latinoamérica que sucedía lo mismo, cierre de frontera, personas caminando en En toda peregrinaciones. Latinoamérica, o sea, en toda América, en todas las Américas, incluyendo América del Norte. Yo participé en un proyecto, o sea, está todavía vigente, que se llama Inmovilidad en las Américas, y se hizo un mapeo sobre la situación que estaba viviendo la población migrante en torno al COVID, y lo que se vio a lo largo de todo el continente es un cierre de fronteras, una exacerbación de los nacionalismos, una militarización de la frontera, una pérdida de derechos de las poblaciones refugiadas, por ejemplo, de las poblaciones deportadas, ni qué hablar, las poblaciones en tránsito, han sido las más afectadas. Entonces, este cierre de fronteras ha venido como a reforzar las políticas migratorias restrictivas en todo el continente, que lo que fomentan es la mayor irregularidad migratoria, ¿no? Están creando personas irregularizadas. Y eso que implica que están mucho más expuestas a distintos tipos de riesgos
y al contagio del COVID también, porque como tú señalabas, el hecho de encontrarse aglomerada, desde el momento en que estaban frente a los consulados, en nuestras ciudades, ¿cierto? Iquique, Arica, pero también en Santiago, donde se reunían grupos, estaban frente al consulado de Bolivia, otros de Perú, otros de Colombia, otros de Venezuela, que fueron los principales 4 grupos que estuvieron acampando, y que fueron tratados de una forma muy discriminatoria por parte de nuestras autoridades, de las autoridades nacionales. ¿Por qué? Porque en el fondo, en vez de facilitar, como tú dices, el resguardo de la población en general, ¿no? Porque estos son focos de contagio a los que se está expuesta toda la población, no solo la población migrante. Y en vez de llevar, por ejemplo, o generar albergues, llevarlos a residencias sanitarias, ¿cierto? Para comprobar que se esté haciendo realmente una cuarentena, facilitar vuelos humanitarios, que es lo que la gente está pidiendo, ¿cierto? Al contrario, ¿qué es lo que hacen? Es lavarse las manos y dejar que la gente se la arregle por su cuenta, como pueda, ¿cierto? Y eso ¿qué da cuenta? Da cuenta de una mirada racista de estas poblaciones. Es decir, ¿qué quiere decir una mirada racista? Es que no considera a estas personas como seres humanos con los mismos derechos que el resto de la población. Son personas que pueden ser desechables, ¿cierto? Pueden ser abandonadas, ¿cierto? Y dejadas a su suerte, como fue lo que hizo la alcaldesa de Providencia con el grupo de bolivianos que mandó en bus a Iquique, pero engañados, porque a ellos les dijeron los vamos a llevar directo a la frontera y van a poder irse a su país sin problema. Y no fue tal, solo llegaron a Iquique. Y además les cobraron el pasaje, además nunca les tomaron la temperatura, por ejemplo, o alguna otra medida para saber si habían personas contagiadas o no. Los subieron a todos amontonados, digamos, como rebaño prácticamente, que da lo mismo si va al matadero, o si va a su destino. Entonces, y en ese, claro, estamos en un escenario que era bien complejo, pero además también, cuéntanos cómo actuó la sociedad civil. Sí, exactamente. O sea, por un lado hay 2 reacciones, yo creo. Hay una reacción que es esta que tú mencionas, que ha sido muy, muy bonita y muy fuerte acá en Iquique también, y sé que en Antofagasta, en Santiago, en otras comunas también, se ha dado esta solidaridad de forma muy, muy bonita, muy potente, con creación de ollas comunes, con comedores abiertos, también recolección de abrigos, o rondas nocturnas para ir a darles tecito, cosas así, a las personas que estaban en la calle. Una de las primeras declaraciones de salud en marzo fue de que había que tener ojo con la población migrante porque era la que podía estar trayendo. Claro. Exacto, eso se dijo, o sea que la población que estaba irregularizada tenía miedo de ir a los consultorios, cosas así, también culpando en el fondo, para hacerse los exámenes, culpando a la población migrante de un hecho que no es tal. O sea, acá claramente el virus es incontrolable, no depende de una nacionalidad, y además llegó por el aire, ¿no? De los vuelos internacionales de una población pudiente que tiene la posibilidad de tomarlos, no de la población migrante que viene a trabajar y que llega principalmente por tierra. Entonces, también hay otro hecho que, como esta situación, por ejemplo, de la población boliviana que llega en bus de forma masiva y que al no poder cruzar la frontera se crean albergues acá en la ciudad de Iquique, organizados por el alcalde, algunos, otros por el gobierno regional,
Pero estos albergues, por un lado, no tienen tampoco no tenían, o sea, no han tenido en ningún momento un manejo sustentable, podríamos decir. Solamente eran espacios como para dormir, ni siquiera les tenían las comidas mínimas para mantener a las personas en cuarentena. Entonces, quienes se movieron fue la población, la sociedad civil, digamos, sí, principalmente las organizaciones migrantes, acá en Iquique por lo menos, quienes llevaron los alimentos, juegos, libros, cosas para las familias, porque había muchas familias, no solamente personas adultas, sino también niños, niñas, bebés. Pero claro, como llegaron de forma masiva y se identificaron algunos contagios, ¿cierto? Inmediatamente, ¿qué hace el medio de comunicación masivo? Es empezar a decir, bueno, están llegando las personas contagiadas, nos tratan como el basurero, y en el fondo es una forma de asociar a la migración como un virus, ¿no? El virus mismo. Entonces, hay estas dos reacciones, pues, y eso se ha visto mucho, sobre todo en los medios radiales. Acá en Iquique es muy fuerte el impacto que tiene la radio, a través de los colectiveros, por ejemplo, que opinan, y la gente se va quedando con unas ideas preconcebidas que son bien nefastas, ¿cierto? Que solamente propagan el odio, ¿cierto? Y la vulneración de derechos al final de cuentas. Danet, y en este sector, porque esta situación se da en todo el mundo, también en América, ¿qué medidas, qué recomendaciones se puede hacer o qué recomendaciones se le han dado a los estados frente a la situación migratoria en la pandemia? Porque va a seguir, ¿no? Hay rebrote y hay gente que sigue retornando. ¿Qué medidas se recomiendan a los estados, principalmente a los gobiernos? Yo creo que se tiene que hacer un análisis sobre los controles fronterizos, ¿no? Eso es muy importante, porque está bien, hay que proteger a la población nacional, o que está en el territorio nacional, de la propagación del virus. Pero el cierre de fronteras de esta forma tan arbitraria, sin conocimiento de los intercambios locales, del funcionamiento de los propios territorios. Otra cosa que no tiene, o sea, tiene que ver igual con el tema, pero por ejemplo, el cierre de la frontera entre Iquique, o sea, en Colchane, entre Chile y Bolivia, provocó el desabastecimiento de las poblaciones, de los pueblos originarios que viven ahí, ¿no? De la población aymara local. Y claro, y la gente se empezó a contagiar igual, estando aislada, estando en pueblos, porque les tenían que mandar mercadería desde acá o llevarla desde las ciudades hacia allá, y como cosas muy absurdas que responden a una mirada cortoplacista, ¿no? Una visión muy sesgada de las realidades territoriales, de los intercambios, de las prácticas sociales, como tú dices, y culturales. Entonces, tenemos eso como muy importante, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a frenar a la población que necesita volver a sus países, donde sus familias, en lugar de facilitar estos cruces de forma controlada, ¿cierto? De forma responsable sanitariamente? ¿Qué es lo que se debería propiciar, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué es lo que provoca? Provoca que haya tapones, ¿no? Estos tampones que hacen que la gente al final, por un lado, esté aglomerada, corriendo mayores riesgos, y por otro lado, que se van a producir igual los ingresos clandestinos. Lo sabemos, y he escuchado testimonios de personas que han ingresado en este periodo a Chile,
sobre todo población venezolana que está desesperada, entre que vuelve a su país, pero que no lo dejan pasar en ciertas fronteras, o que se queda acá en Chile, donde tampoco tienen ninguna posibilidad de nada, porque los trámites para acceder al refugio, por ejemplo, están paralizados. O sea, en este momento hay como una situación de paréntesis legal para esas personas. No hay posibilidad de hacer valer sus derechos. Y entonces, además que no es considerado, o sea, es penalizado el ingreso clandestino, ¿cierto? Incluso en el caso de las personas que están solicitando refugio, siendo que la ley de refugio lo permite, pero bueno. Eso, que de todas maneras las personas que quieren cruzar una frontera, o sea, aunque hayan vallas, aunque hayan alambre de púa, aunque hayan cámaras de seguridad y patrullas fronterizas como en Estados Unidos, van a cruzar. Acá está todo el plan Frontera Norte, el plan Frontera Segura, que tiene sus mecanismos de seguridad y digamos, de vigilancia, pero en la geografía local eso se hace igual muy difícil de controlar. Entonces las personas que quieren cruzar lo van a cruzar igual. Y entonces, por más que se cierren las fronteras para estas poblaciones que están en movilidad humana, el movimiento no va a parar. Eso es lo que quiero decir, que en el fondo lo que se requiere es, bueno, puede haber un tipo de control, como decía antes, control sanitario, pero no cerrar arbitrariamente sin considerar lo que están viviendo esas personas, porque en el fondo lo que provocan es más vulnerabilidad, más abandono por parte de las autoridades locales y de las autoridades de sus países de origen, y mayores riesgos al mismo contagio. ¿Qué mensaje le podemos decir a las personas que nos escuchan y nos ven? Sí, aprovechar antes de cerrar, de mencionar que en este contexto de pandemia, que es un contexto de excepcionalidad, ¿cierto?, se está tramitando el proyecto de ley migratoria en el país, y eso, bueno, es un tema para largo también, no es que me vaya a poner a hablar ahora de eso, pero que viene a reemplazar una ley que fue hecha en otro periodo de excepcionalidad, que fue la dictadura militar, ¿cierto? Entonces, aquí yo quiero como poner el acento en qué es lo que está, cómo se aprovechan las autoridades de estos contextos, ¿cierto?, para poder poner por delante sus decisiones sin escuchar a la población más afectada. Entonces, tal vez hacer un llamado a la sociedad en general, chilena, sociedad extranjera, sociedad de los distintos pueblos, ¿no?, vecinos, etcétera, que hagan un llamado de alerta a las autoridades, que no se pueden tomar medidas de este tipo en estas condiciones de excepcionalidad sin la participación de las personas directamente involucradas. Bueno, los pueblos originarios son los que están más acostumbrados a ver este tipo de situaciones en que los pasan a llevar sin hacer las correctas consultas indígenas, ¿cierto? Pero en este caso es lo que está ocurriendo. Si el proyecto de ley actual es aprobado en el Senado, sería casi como una nueva ley dictatorial, como el decreto de ley que rige desde el año 75 y que tiene a la población migrante en esta situación de mayor de irregularidad cíclica, como decía en un inicio. Entonces, nada, yo creo que el llamado a ponerse en el lugar del otro siempre es importante, ¿no? Tener presente que nos puede pasar en cualquier momento, que si nuestro horizonte no está en Chile y está en otro país y nos aventuramos y tenemos ese coraje, esa fuerza que significa, esa valentía que significa dejar todo atrás, lo tuyo, e irte a otro lugar,
saber que donde tú vas a llegar vas a ser bien recibido, yo creo que es algo que, pero fundamental, ¿no? Y si nosotros acá podemos aportar en algo, acogiendo a las personas, es lo que yo llamaría hacer. Colaborar con las ollas comunes, colaborar con estos centros de acopio que se están recibiendo pañales, están recibiendo, no sé, cualquier tipo de producto de higiene y comida para las personas que en este momento han perdido su trabajo y que no tienen posibilidad de salir a trabajar en el comercio informal. Así que eso, saber que acá por lo menos en la región de Tarapacá, más del 50% de la población ha tenido que salir de su hogar, o sea que no ha podido cumplir una cuarentena por no tener un trabajo seguro, ni estable, o sea, no tener contrato laboral. Entonces, luchar por nuestros derechos, yo creo que tanto por los nuestros como por los de todas las personas que viven en este país. Ese es mi llamado, para que no sigan habiendo situaciones así tan deshumanizantes. Así que Nanel, muchas gracias por conversar y un cariñoso saludo a todos allá, cuídense y que estén muy bien. Gracias, igualmente a ti. Chao. Chao. Minca Minga Nuestro Yu. Encuentro nuestro territorio. Aini, por los derechos de nuestros pueblos.